Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de los intensificadores en inglés. Intensificadores, que son palabras que usamos para dar intensidad o énfasis a otra palabra. El otro día, en el capítulo anterior de este podcast, hablé de la palabra pretty, que se usa con adjetivos para decir más o menos o bastante, como en el caso de pretty big, pretty small, pretty expensive, pretty interesting, etc. Si quieres escuchar este capítulo, es el capítulo 285. Cuando hice aquel capítulo pensé que sería buena idea hablar también de palabras como really, very, extremely, etc. Y acabé en mis investigaciones decidiendo que es un tema bastante grande. El tema más grande es el tema de los intensificadores, así que tenemos eso para hoy. Así que los intensificadores, ¿qué son? Pues estos son adverbios, en inglés los llamamos intensifying adverbs, y básicamente hacen eso, se usan para dar énfasis o intensidad a un adjetivo o a otro adverbio. Así que tengo una pregunta en la web, pásate por madridingles.net/286, madridingles.net/286 para leer los ejemplos de hoy. Ahí tengo la pregunta, ¿Do you want to go to the concert? Y tengo como 4 respuestas posibles ahí. No, it's really expensive. No, it's very expensive. No, it's extremely expensive. O bien uno incluso más fuerte, no way, it's ridiculously expensive. Estas palabras de really, very, extremely o ridiculously son los intensificadores, que lo que hacen es dar énfasis a la palabra expensive. Expensive puede ser caro. Bueno, expensive es caro, pero luego lo puedes dar matices según lo que estás queriendo decir. A lo largo del capítulo de hoy aprenderemos a usar los intensificadores, también los downtoners, que serían algo como decir it's a little bit expensive, es un poco caro. Así que tenemos really, very, extremely, ridiculously, etc. No todas estas expresiones son muy comunes en español. Que yo sepa, no se dice mucho ridículamente caro para algo que es muy caro. Pero se puede decir en inglés si tenemos muchas palabras más en este estilo. Los intensificadores, como he mencionado, se usan para dar énfasis a un adjetivo o también a un adverbio. Muchas veces los adverbios son muy parecidos a los adjetivos, pero tengo he was running very fast. En este caso, very habla de la palabra fast, y fast explica cómo estaba corriendo. He was running very fast. Eso es que estaba corriendo muy rápido. El very modifica el fast, que es el adverbio. También I worked really hard all day. Trabajé muy duro todo el día, o estaba trabajando muy duro todo el día. I worked really hard all day. Ahí hard es el adverbio que explica cómo estabas trabajando. Así que fast y hard también pueden ser adjetivos, pero en estos casos son adverbios. Y el intensificador funciona también con los adverbios. En la web, en madridingles.net/286, tengo una lista de los intensificadores, pero la lista
completa sería bastante larga. Tengo ahí really, very, extremely, absolutely, remarkably, unbelievably, incredibly, exceptionally, ridiculously, and outrageously. Fíjate que la mayoría aquí son los típicos adverbios que terminan en ly. Y algunas de esas palabras muy largas, bueno, outrageously, exceptionally, que tienen 4 o 5 sílabas o más, no vas a usarlas todo el tiempo. Dan mucho énfasis y vivimos en un mundo donde no hace falta usar tantas palabras tan fuertes todo el tiempo. Así que really y very son muy comunes, igual que pretty, pero no vas a tener tantas oportunidades de decir outrageously, que sería como ofensivamente o excesivamente en tu día a día. Tengo ejemplos de frases. Primero, he's pretty good looking. Él es bastante atractivo. Good looking es un adjetivo compuesto. Si dices que alguien looks good, estás hablando también de su buen aspecto. Good looking es el adjetivo directamente. He's pretty good looking. Es bastante atractivo. Tiene bastante buen aspecto. Hay pretty para modificar. She's really good at her job. Really, lo digo así, personalmente. Really, como si fuera una I al principio, pero realmente es EA. Realmente. Really good at her job. Really. Es la pronunciación en inglés americano, supongo. She's really good at her job. Realmente hace muy bien su trabajo. It's a very interesting book. Es un libro muy interesante. Very es el más común de todos esos, supongo. It's a very interesting book. Tengo. My uncle is extremely wealthy. Extremely es extremadamente. My uncle is extremely wealthy. Mi tío es extremadamente rico. Wealthy es una palabra más formal que rich. London is a very expensive city. Londres es una ciudad muy cara. London is a very expensive city. She was really, really upset. Aquí, duplicando el really, es algo que se hace mucho con really. No lo harías con la mayoría de estos, pero she was really, really upset. Realmente muy, muy enfadada. She was really, really upset. Tengo. It was incredibly cold last night. Increíblemente frío. It was incredibly cold last night. Tengo. Her boyfriend is ridiculously handsome. Su novio es ridiculamente guapo. Her boyfriend is ridiculously handsome. Ridiculamente quiere decir que muchísimo, básicamente. Her boyfriend is very, very handsome. Podrías usar muchas opciones en estas frases. Son simplemente ejemplos de lo que se puede hacer. Esta frase suena un poco más formal y por eso he usado exceptionally, que es excepcionalmente. When he was a child, it was obvious that he was exceptionally intelligent. Cuando era niño, fue obvio que era excepcionalmente inteligente. When he was a child, it was obvious that he was exceptionally intelligent. Tengo. Everyone was very excited. Todo el mundo estaba muy emocionado. Everyone was very excited. Si querías usar really ahí también. Everyone was really excited. Tengo un ejemplo que tiene 2 intensificadores. Susie is really shy, but she's very creative. Susie es muy tímida, pero también muy creativa. No hay mucha diferencia en los matices entre really y very. No me suena. Bueno, Susie es realmente tímida. No me suena
exactamente correcto. Susie is really shy, muy tímida. Susie is really shy, but she's very creative. That film was absolutely awful. Aquella película fue absolutamente terrible. That film was absolutely awful. Otro ejemplo con absolutely. The sushi was absolutely disgusting. Palabras tan largas. Estamos dando más énfasis. 4 sílabas son mucho en inglés. The sushi was absolutely disgusting. El sushi fue asquerosamente. No, absolutamente asqueroso. Airport food is outrageously expensive. $17 for a sandwich. La comida en los aeropuertos es ofensivamente cara. $17 para un sándwich. Airport food is outrageously expensive. $17 for a sandwich. Eso nos lleva al tema de los adjetivos extremos en inglés. Los adjetivos extremos son adjetivos que ya son extremos en sí. No suelen usar very porque very da énfasis, pero estos ya son enfáticos. Tenemos una palabra normal como hungry. Hungry es que tiene hambre. Podrías decir very hungry o podrías decir starving. Starving es que me muero de hambre. Very hungry, en otras palabras. Si usas starving, no vas a ponerle un very, pero sí podrías poner algo más extremo como absolutely. Así tengo unas frases y la forma también de decirlas de forma más enfática. Así tengo I was very hungry. O bien, I was absolutely starving. Absolutely starving suena como una situación más urgente que very hungry. En todo caso, lo más probable es que no estás literalmente muriéndote de hambre, pero estás dando más énfasis a la situación. I was very hungry. I was absolutely starving. Podría decir it was very cold outside, o bien podrías poner it was absolutely freezing outside. Very cold es que hacía mucho frío, pero absolutely freezing suena más grave. It was absolutely freezing outside. This sushi is pretty good. Este sushi es bastante bueno. Pero this sushi is exceptionally delicious. Este sushi es excepcionalmente delicioso. This sushi is exceptionally delicious. También, this house is really big. O si querías, this house is absolutely enormous. Absolutamente enorme. A mí lo de absolutamente enorme en español no me suena muy bien, pero this house is absolutely enormous en inglés suena bastante bien. Es una cosa que hacemos. Por lo contrario, tenemos downtoners en inglés. He buscado otra palabra para downtoners, pero no encuentro algo que me gusta mucho. Tampoco me gusta mucho downtoners, pero parece que esta es la palabra. Downtoners viene de un phrasal verb que es tone something down, que es rebajar la intensidad de algo. Así que downtoners hacen eso, es lo contrario, quitan énfasis. Los downtoners son cosas como a little, a bit, a little bit, a tiny bit, sort of, kind of, somewhat, barely, or hardly. Tengo otro capítulo del podcast, creo, donde hablo de kind y kind of. En algún sitio tiene que estar. 256 habla de kind of, sort of, kinda, sorta, kind como amable, etc. En inglés esos se usan para quitar énfasis. Así, el ejemplo que tengo en la web de una frase
enfática. This restaurant is outrageously expensive. I'm never coming back. Que este restaurante es ofensivamente cara. No voy a volver nunca. Pero podrías decir también, this restaurant is a tiny bit expensive. What do you think? Este restaurante es un poco caro. Muy poco caro. ¿Qué piensas? Lo digo así porque, no sé, no quiero parecer tacaño o algo. No es realmente ofensivamente cara, simplemente un poco cara. Y hacemos lo mismo en español poniendo, sí, un poco delante o algo delante de un adjetivo. Así tenemos combinaciones como a little bit, que también hemos escuchado en otra parte. Y bueno, también podemos decir somewhat, que es algo en el sentido de estoy algo cansado. I'm somewhat tired. Las palabras de barely y hardly son apenas. Así que eso se usa para rebajar la intensidad de adjetivos normales. No lo vamos a usar con un adjetivo extremo porque a little bit starving no tiene ningún sentido. O estás muriéndote de hambre o tienes un poco de hambre, pero no estás un poco muriéndote de hambre. Pongamos. Así que a little bit hungry suena bien, pero con starving tienes que usar algo más enfático. Si digo, I'm a bit hungry, do you have anything in the fridge? Tengo un poco de hambre. ¿Tienes algo en la nevera? I'm a bit hungry. Do you have anything in the fridge? Eso para ser cortés. No estás diciendo que te mueres. Estás siendo cortésmente pidiendo comida con un poco de hambre. Podrías decir, I'm a tiny bit cold. Do you think you could close the window? Eso también muy cortés. Tengo un poco de frío, muy poco. Pero podrías cerrar la ventana. I'm a tiny bit cold. Do you think you could close the window? Don't listen to him. He's a little drunk. No le escuches a él. Está un poco borracho. Don't listen to him. He's a little drunk. Por supuesto que podría estar very drunk, extremely drunk, lo que sea, pero en este caso, he's a little drunk. Quizá en realidad está más borracho, pero estoy usando el downtoner porque es más polite. I wasn't angry, just somewhat annoyed. No estaba enfadado, simplemente un poco molesto, algo molesto. I wasn't angry, just somewhat annoyed. I'm not going to invite her to the museum. She's barely interested in art. Apenas le interesa el arte, así que no voy a invitarle al museo. I'm not going to invite her to the museum. She's barely interested in art. Her father left when she was 6. She hardly knew him. Su padre se fue cuando ella tenía 6 años. Ella apenas lo conoció. Her father left when she was 6. She hardly knew him. Hardly no tiene que ver con hard, que es duro o difícil. Hardly es apenas el adverbio. I wasn't terrified, just a little bit scared. No estaba horrorizado, simplemente tenía un poco de miedo. I wasn't terrified, just a little bit scared. She was kind of disappointed. Ella estaba algo decepcionada. She was kind of disappointed. Y por último, I'm sort of tired. I think I'm going to take a nap. Tengo un poco de sueño, o estoy un poco cansado. Creo que voy a echar una siesta. I think I'm going to take a nap. I'm sort of tired. I think I'm going to take a nap. Así que eso, espero que te haya gustado esta lección. ¿Sabías que puedes donar al podcast? Pues sí, si quieres ayudar a la causa, mantener al podcast como algo
gratuito para todo el mundo, etcétera. Puedes pasarte por madridingles.net/donar. Eso te lleva a una página donde puedes comprarme un café virtual. También puedes comunicarte conmigo ahí. madridingles.net/donar con el precio de un café o más si quieres 2 cafés, 3 cafés, 30 cafés. Me haces muy feliz y aseguras que este podcast se mantiene gratuito para siempre. Estoy haciendo en estos días un capítulo por semana cada lunes a las 8 de la mañana, hora peninsular española. Tengo el nuevo capítulo. Así que si quieres mucho más, pásate por otro capítulo aquí del podcast. Tengo 285 más. Puedes dejar una reseña en Spotify, por lo menos unas estrellas, no una reseña en sí. Si estás escuchando eso en el iPhone, Apple Podcasts tiene para escribir una reseña. En otras plataformas no sé, pero si tienes la opción de dar un like o dejar unas estrellas, puedes hacerlo. Estoy encantado. Eso también ayuda a llegar a más personas. Búscame en YouTube. Mi nombre es Daniel Welsh. Estoy ahí enseñando lo mismo, enseñando inglés para hispanohablantes con explicaciones claras y sencillas de los temas más interesantes y importantes que necesitas para hablar desde hoy. Tengo libros en Amazon. Puedes pasarte por amazon.com, amazon.es, amazon.co.uk, el país donde estés, para comprar algunos libros que te ayudarán también con hacer más progreso con el inglés en menos tiempo. Y nada, espero que te haya gustado esta lección y que estés bien, estés donde estés en el mundo, que pases una muy buena semana. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima.